Yo quisiera empezar por decir, secretario, que bueno, ya ha sido usted bienvenido con sus funcionarios aquí. Entiendo que bueno, el tiempo que tiene usted en el cargo no le permitirá a lo mejor conocer de muchas cosas que han sucedido atrás, que es parte del cuestionamiento que yo tengo. Sin embargo, sí quiero decir que lamento mucho dos cosas. Primero, que tengamos este formato en donde a lo mejor no podría ser pues contestada a plenitud las inquietudes que podamos tener algunos diputados, pero bueno, eso no es culpa de usted, ni tampoco mía, es culpa del formato que sigue siendo como es, vetusto, viejo y anacrónico. Pero en el caso concreto, debo decirle que no estoy de acuerdo con las cifras que se presentan. Me parece a mí que hay incongruencias muy claras en los informes que se han presentado durante este gobierno, concretamente y específicamente en este último tema del que se habla. Mire usted, yo tengo por ejemplo aquí una copia de la cuenta pública consolidada 2010, en la página 202 de aquel año, en donde establece que la deuda pública consolidada tenía un monto de 12.100 millones de pesos. Esto lo que he hecho es simplemente una copia fotostática y una ampliación de aquel documento. 12.100 millones de pesos. Hoy tenemos en el quinto informe que la suma, bueno, ya lo ha dicho usted, no necesitaría ni mostrarlo, ¿no? Que tenemos una deuda de 43.468 millones de pesos, números redondos, al 31 de octubre. Si comparamos lo que se dice precisamente por usted y lo que establece los documentos del quinto informe, establecemos que hay una diferencia de 43 hasta 12 de varias decenas de miles de millones de pesos en la que el dato no se sostiene, cuando se afirma por parte del gobernador, y además lo repite en muchas ocasiones tratando de a lo mejor con aquel dicho de di una mentira 1000 veces a ver si se vuelve verdad, en donde se dice que 12.100 millones de pesos son lo mismos que 43.000 millones que tenemos ahora. Entonces aquí lo que nos lleva es a una simple determinación en cuanto al pensamiento: o se mintió antes o se miente ahora, o se mienten en las dos ocasiones, porque si el documento habla del 2010 de 12.100 millones de pesos, ¿cómo puede el señor gobernador decir que no hay mayor deuda, que simplemente él ha reestructurado? Sí, ha reestructurado efectivamente, pero se ha contratado más deuda, o no sé quién haya sido, y desde luego no ha sido, como se dice, fuente ovejuna, ha sido por supuesto gente del gobierno que ha contratado más deuda, y que yo esperaría que el gobernador lo supiera, porque las cifras no concuerdan. Y eso es claro, es evidente, ahí están las páginas del informe de 2010 y del informe de 2015 en esta ocasión, y simplemente contrastan unas cifras de manera escalofriante de donde la deuda ha escalado. Ahora paso, por lo tanto, no es creíble lo que se informa, por lo menos en el área de finanzas, en este momento, cuando se contrasta contra lo que se informa precisamente en el año aquel, en el 2010. Y no solamente en esta área, en una segunda intervención que haré en la tercera ronda, en la de insaculación, le demostraré que hay otros documentos que también, que cuando comparamos el 2014 con el 2015, hablando del mismo rubro, tienen cifras distintas, pero eso lo haremos en la siguiente ronda. Me voy a concretar, a hacerle algunas preguntas. Primero, si es que usted sabe, y si no, por favor, que me lo averiguara y nos dijera, ¿por qué razón se dejó de publicar desde el 2013 el monto de adeudo que tenían los organismos públicos descentralizados? Porque se ha hablado aquí de deuda pública y se mencionan solamente los tres rubros, lo que usted ya ha dicho: el cupón cero, la bursatilización, la bancaria, pero no se ha hablado como se hablaba en el 2013, y de repente, sin mediar alguna explicación, se suspendió la publicación de lo que vendría a ser precisamente las deudas, que aquí en todo caso sería los pasivos circulantes de estos organismos. Por ejemplo, el propio Instituto de Pensiones, Servicios de Salud, el Régimen Estatal de Protección Social de Salud, Comisión del Agua, y así, en fin, una gran lista de organismos públicos descentralizados que en aquel entonces tenían una suma, dato de ustedes, de más de 18.000 millones de pesos, que hoy no se encuentra reflejado como deuda en este quinto informe.
Por lo tanto, me parece a mí que cuando se dice la deuda del Estado es de 43.468 millones de pesos, simplemente se falta a la verdad, o se dicen verdades a medias, porque los 43.600 millones de pesos son en todo caso tomados por el Estado. Pero ¿qué acaso, por ejemplo, no es solidario y no es del Estado los servicios de salud del Estado? ¿No es el DIF estatal perteneciente al Estado? ¿No es cada uno de estos organismos públicos descentralizados dependientes del gobierno del Estado? ¿O a quién debemos, o a quién le preguntaremos, o en dónde nos informaremos quiénes le deben, a cuánto asciende la deuda de cada uno de estos organismos? Esa es la primera pregunta que yo espero que me la pueda responder. Recuerde, como lo dijimos en el formato, tiene usted el tiempo que sea necesario para poderme contestar la pregunta. En la segunda, ¿cuál es el saldo actual de los 3 créditos contratados para garantía de pago oportuno registrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e inscritos en dicho registro el 7 de noviembre del 2012, pero cuyos montos no se encuentran publicados y que según consta en dicho registro pueden ser para el primero hasta el 45% de emisión bursátil por 2.300 millones de pesos? El segundo hasta por 45% de la emisión bursátil por 4.600 millones de pesos. Y el tercero hasta por 45% de la inversión bursátil de 475.675.200 UDIs. Y la tercera pregunta, en marzo de 2015 contrató un crédito por 1.388 millones de pesos, cuyo destino, de acuerdo al registro de deuda pública de la Secretaría de Hacienda, es inversión pública productiva. Infórmenos, por favor, cuáles obras se construyeron con esos recursos, cuáles fueron los destinos, cuáles fueron los montos para cada uno de ellos, y en todo caso, en qué localidades se realizaron cada una de esas obras. Entiendo que, bueno, al final cuando hablemos de obra, para que no, por favor, no me conteste con que es la de la CIOP, porque al final el quien autoriza los recursos con etiqueta para poder pagarle a una dependencia par del Estado tiene que ser desde la Secretaría de Finanzas, debe conocer el destino final de los recursos. Yo quisiera que pudiera tomar la oportunidad de responder el tiempo que sea necesario y pudiera darme cabal respuesta a estos cuestionamientos, principalmente estos 3. Mi primera intervención es simplemente con lo que yo considero que es que se falta a la verdad en el informe de gobierno. En primer lugar, yo creo que en cuanto a la interpretación de la deuda pública son conceptos e interpretaciones diferentes. El señor gobernador habla de deuda pública y establece que no ha contratado más deuda pública en función de que la deuda pública que contrató o que se ha venido contratando, como él lo ha dicho, fue para pagar pasivos heredados de una administración anterior. Si son 12 o si son más, bueno, forma parte de este mismo pasivo, y entonces creo que es un problema de interpretación más que un problema de números. Yo en lo personal, con toda la claridad del mundo, le comento que efectivamente, conforme a los reportes que yo tengo, se vino acumulando una serie de conceptos anteriores que obligaron al Estado a tener que solicitar y regularizar todos estos pasivos. ¿Por qué razón? De los organismos públicos descentralizados. Le digo con toda la franqueza del mundo, todo lo que es deuda pública se tiene que integrar en el Estado, se tiene que integrar y se tiene que reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los reportes de deuda pública que estamos mostrando nosotros son reportes de deuda pública que se subieron y que se han informado a la Secretaría de Hacienda, y se establece el informe en función de la normatividad y de las características que la propia Secretaría de Hacienda impone. En lo personal, desconozco
y no he encontrado yo, no he visto las deudas que tengan algunos organismos públicos descentralizados. Conozco que hay deudas municipales, y hay deudas municipales que no están consideradas en este reporte de 43 mil millones de pesos, porque esas están a cargo del municipio. Lo que le puedo decir es formalmente, y en el término que hemos estado hablando acá, que no vengo con el concepto de ocultar información, sino hablarle con toda claridad y con toda honestidad. La deuda pública a cargo de gobierno del Estado registrada son los 43 mil millones de pesos que le he dicho. Voy a revisar si hay alguna deuda pública de organismos públicos descentralizados, pero habrá que ver también, conforme a la normatividad, cómo está considerada y registrada, porque al final de cuentas, no conforme a la normatividad, no se incluye como parte de la deuda pública del Estado. Tendríamos que revisarlo y con mucho gusto se lo aclaro, con mucho gusto se lo aclaro. ¿Es todo, secretario? A ver, perdón. Traigo del tema de bursatilización. De los créditos bancarios, la amortización de capital ha sido un total de 1.638 millones de pesos, 812 mil. Y los intereses pagados han sido 2.437, 315 mil millones de pesos. Tengo aquí la pregunta del señor diputado, no va en función de cuánto hemos pagado de intereses o de capital, sino quiere saber cómo están garantizados la parte de los GPOs, me imagino. Y el GPO, en cuanto a los montos, no los tengo en este momento, le puedo decir que el GPO es con la finalidad de fortalecer la estructura y de garantizar a los acreedores del Estado el pago del financiamiento. Los datos de 45% que usted me está diciendo que están comprometidos para los GPOs, lo tengo que revisar también, son temas anteriores, no lo tengo ahorita aquí a la mano. Si durante la comparecencia me lo dan mis auxiliares, con mucho gusto se lo describiré. Los 1.300 millones de pesos. El concepto de inversión pública es muy amplio, señor diputado. No nada más todo es obras, sino es muy amplio el concepto de inversión pública que la propia ley establece. Le ofrezco a usted, y se lo digo y yo sí cumplo porque va a decir que siempre han ofrecido. Le ofrezco a usted que a más tardar el viernes de esta misma semana tendrá la relación del gasto de los 1.300 millones de pesos en inversión pública, pormenorizado y detallado. ¿Ok?